He leído tantas historias paranormales tan espeluznantes, cosas que verdaderamente dan terror, un miedo indescriptible por el alto rango del suceso, y no dudo que sean de verdad, porque hasta me identifico con algunas de ellas. Debido a lo que yo he vivido, también muy parecido, igual o más terrorífico aún, sé que hay mucho escepticismo en esto, y que algunos no creen en cosas venidas del inframundo, porque incluso hasta se burlan. Pero déjenme decirles que todo esto y otras cosas más existen porque yo las he vivido y debemos respetarlas. Voy a contarles esto que empezó a sucederme apenas hace un poco más de 3 años. Mi primer suceso fue así. Recuerdo que una madrugada cuando estaba dormida sentí algo raro que me hizo despertar. Era como un sopor, lo sentía entre sueños, pero no era solo eso ni un sueño, ya que también sentía una presencia de alguna mala energía rondando por mi entorno, porque aunque estaba semidormida, mi cuerpo se erizó totalmente causándome una serie de escalofríos en él. Esto lo tengo bien presente, me es imposible de olvidar debido a que ese entonces estaba de meses esperando mi primer bebé, que ahora en la actualidad ya tiene 3 años de nacido. Escuchaba risitas y ruidos, parecía que alguien andaba jugando en nuestra habitación. Yo ya estaba despierta, pero por más que quería abrir mis ojos no podía. Por extraño que parezca, alguien o algo me impedía hacerlo. Por más que hacía el intento de moverme para hablarle a mi esposo que estaba dormido a un lado de mí, no podía. Vivíamos en casa de mis suegros, y ese cuarto, aunque sí había electricidad en él, nunca tuvo luz de focos ni nada. Bueno, ni siquiera es una ventana. Por lo tanto, era una habitación muy oscura hasta en el día. Mi situación en esos momentos era muy tensa, se podría decir que un tanto macabra en esos instantes. Tanto que empecé a sudar copiosamente de lo asustada que permanecía, hasta que no sé, pero pude moverme, y por ende también pude abrir los ojos. Entonces cuando desperté, vi un niño de más o menos 3 o 4 años. Caminaba desde el baño que estaba dentro de la habitación hacia mí. Lo veía dirigirse directamente hacia mí. No era un niño común porque tenía un aspecto escalofriante. Antes que llegara a mi cama, me tapé con la cobija de pies a cabeza. De verdad sentía morir de miedo. Sin destaparme, empecé a mover a mi esposo para despertarlo. Quería decirle lo que estaba pasando y que él lo viera también, pero cuando despertó, el niño ya no estaba, había desaparecido. Prendió la televisión, abrió las puertas y al ver que no había nada, me dijo que me tranquilizara. Sin embargo, él también sintió miedo porque aún se sentía una mala vibra. Volvió a acostarse y minutos después ya estaba durmiendo otra vez. Yo me quedé viendo la televisión. Entonces empecé a ver que él empezó a distorsionarse horriblemente. Quise despertarlo pero no reaccionaba. Se convulsionaba muy feo. Sus manos y cara se le enchuecaban horriblemente como si alguna entidad lo estuviera poseyendo. Lo más tenebroso era ver cómo su boca se le hacía grande y chueca. Yo estaba aterrada, pero dominando mi miedo empecé a gritarle. No obstante, aunque le pegaba, ni así reaccionaba. En mi reacción solo se me ocurrió rezar con toda mi fe hasta que pudo despertar. Un tanto asustados nos salimos de la habitación y empezamos a hablar de lo que pasó minutos antes, ya que nunca había sucedido una cosa así ni nada parecido. Él empezó a contarme que sentía que me gritaba que lo ayudara, pero por más que gritaba no lo escuchaba, y que sentía un cuerpo muy extraño. Yo le platiqué cómo se había transformado su cara y sus manos, y del niño que miré. Tal vez eso había ocasionado todo por ser una mala energía y así duramos unos minutos platicando, tratando de tranquilizarnos. La casa es muy grande e igualmente tiene un patio grandísimo donde hay muchos gallos en jaulas, ya que se dedican a criar gallos finos, entre otros animales. Estábamos a punto de meternos cuando vimos que unos gallos se alborotaron en sus jaulas, como si estuviera alguien muy cerca de ellos. Mi esposo y yo fuimos para ver qué estaba sucediendo, pensando que sería algún animal como una serpiente que se había metido. Pero al estar cerca de ellos miramos que una sombra oscura se deslizaba por entre las jaulas.
Aquella sombra tenía la apariencia del mismo niño que yo había visto dentro de la habitación. Nos miramos a la cara muy asustados y nos metimos corriendo al cuarto. Desde esa noche ya no quise dormir más en esa habitación, ni mi esposo tampoco. Ahora se encuentra sola. Ahí guardan toda la comida de los animales. Yo vivo en un pueblo en el estado de Jalisco. Se llama Villa Corona, Jalisco, y mi familia vive en otro pueblo a 5 kilómetros de mí. Y por lo regular, seguido, nos quedamos con mi mamá cuando hace una reunión o simplemente nomás por gusto. En una ocasión que íbamos a casa, serían como las 12 de la noche. Nos estaban esperando. Mi esposo y yo íbamos platicando precisamente de lo que nos había sucedido con aquella mala energía del niño, cuando de repente, como a 20 metros sobre la carretera, vimos que se iba atravesando, caminando despacio, un viejito muy encorvado. Atrás de él iba un perro, lo llevaba jalando con una correa. Le grité a mi esposo, cuidado, pensando que no lo había visto. Él por inercia metió todo el freno de golpe, que por haber sido tan repentino, derrapó peligrosamente por el asfalto, deslizándose la camioneta de un lado a otro, pegando en los muros de contención por el lado de él. Pero a pesar del frenazo que dimos, ni así pudo evitar pasar por sobre el anciano y el perro. Sin embargo, no sentimos ningún golpe de ellos. Fue como si los hubiésemos atravesado, porque no tuvimos ningún impacto en el vehículo, solo que eso ocasionó que quedáramos casi atravesados en el carril y segundos después un tráiler pasó a gran velocidad a punto de arrollarnos por un lado de nosotros, accionando su claxon estruendosamente. Todavía mi esposo se bajó para ver si estaba el viejito bien, pero de él y del perro no había nada. Nervioso por el susto, se subió a la camioneta y nos fuimos rápido. Cuando llegamos con mi mamá le contamos y nos dijo que ese anciano ya había ocasionado más accidentes en ese lugar. Según dicen que fue arrollado junto con su perro cuando estaba cruzando la carretera. Del otro lado tenía un pedazo de tierra y se dirigía a sembrar maíz cuando un camión lo atropelló y ahora se aparece. Se dice que cuando uno muere drásticamente, nos aparecemos repentinamente minutos antes de que morimos. Por eso lo vimos nosotros y estuvimos a punto de morir también. Y esa es mi historia. Sé que algunos se van a identificar con ella como yo lo hice con otras que no dudo también fueron reales. Porque todo lo paranormal venido de otros mundos sí existe. Hola a todos, quiero compartirles mi experiencia. Esto me sucedió cuando tenía 8 años. Me acuerdo que toda mi familia íbamos a casa de mi abuela para vacaciones de verano. Eran bonitos recuerdos, ya que me divertía con todos mis primos. En una ocasión estábamos jugando a las escondidas. Yo salí a correr y me escondí detrás de un ficus que estaba cerca de la casa de mi abuela. Mi primo Daniel andaba buscándonos. Justo cuando sentí más temor porque me descubrieran, llegó mi primo Jesús y me dijo que había estado escondido allá por el gallinero, cerca de donde estaba un barranco, pero no muy alto. Yo lo notaba muy nervioso y demasiado extraño. Mientras estábamos esperando a que encontraran a todos, mi primo me contó que estaba atrás escondido y que sintió que alguien le habló desde arriba del barranco. Y cuando volteó, vio como una sombra alta de hombre parada, le hablaba por su nombre y por eso tuvo que salir corriendo. Después del juego, notamos a mi primo muy raro todos, bastante inquieto. Inclusive mi tía Esperanza, quien se preocupó de inmediato, y en el momento en que se acercó a preguntarle si pasaba algo, mi primo nos espantó porque no dejaba de vomitar. Se lo tuvieron que llevar al centro de salud a checar y no le encontraron nada extraño. Nosotros nos quedamos con mi abuela y pues se hizo tarde y nos dormimos todos en petates en el piso. En eso, ya muy noche, llegaron y acostaron a mi primo cerca de la cama donde se iba a acostar mi tía con mi mamá. Ya en la madrugada nos despertamos todos porque mi primo empezó a gritar como muy desesperado. No les miento, gritaba como si algo le estuviera haciendo daño. Prendieron todas las luces y se alarmó toda la familia. A nosotros nos dijeron que no nos asomáramos porque estaba enfermo mi primo. Todos creímos que le había picado algún animal, pero no, el médico lo checó y no tenía nada.
Después de un rato, mi primo se tranquilizó y nos volvimos a acostar. Pero antes de que amaneciera, me habló mi prima Josefina y me dijo que quería ir al baño, pero que estaba parado en la puerta justo mi primo Jesús. Me levanté y fuimos a ver, y sí, estaba allí parado en medio, como viéndonos y no decía nada. Le hablamos a mis tías y cuando prendieron el foco, mi primo tenía los ojos completamente blancos y aventaba como espuma por la boca. Luego se empezó a pegar muy fuerte en la cabeza con sus puños. Mis tías se acercaron para tratar de tranquilizarlo. No sabíamos qué pasaba. A nosotros nos metieron al cuarto donde están las camas y escuchamos que afuera mis tías y 2 tíos trataban de auxiliar a mi primo. Todos lloraban. Me acuerdo que allá muy lejano se escuchaba a mi tía orar y pedirle a Dios que mi primo estuviera bien. Justo cuando se volvió a calmar, mi primo empezó a gritar como si fueran 2 voces o más. La verdad que esto me atemorizó. Todos estábamos muy espantados y realmente no sabíamos qué pasaba. Una de mis tías empezó a orar insistentemente. Escuchamos todos gritar de horror cuando mi primo habló en un idioma que nadie entendió y luego le decía palabras vulgares a su mamá. Estaba totalmente fuera de sí. Ese no era mi primo. A nosotros nos sacaron de la casa y nos fuimos con una de mis tías, quien vivía justo al lado. Allí estuvimos encerrados como 3 días. No nos dejaban salir porque pasaba algo muy feo en la casa de mi abuela. Me acuerdo que nosotros nos asomábamos por la ventana y veíamos a mucha gente llegar a la casa, y frente a la puerta habían prendido unos cirios pascuales, y luego vimos llegar a un sacerdote. También habían ido varios médicos, pero nadie supo qué pasó, o por lo menos no nos comentaban nada. La gente se amontonaba a orar y se quedaban allí orando por muchas horas. En la primera noche escuchábamos de lejos gritar a mi primo, y les juro que uno de esos gritos se escuchó como de una mujer, como si estuviera muy enojada. Ya luego que pasaron 3 o 4 días, mi tía salió gritando, jalándose los cabellos, y todos, absolutamente todos, lloraban sin consuelo. Ya después mi abuelita nos dijo que allí nos quedáramos. Horas más tarde llegó la camioneta de don Mario y vimos que sacaron el cuerpo de mi primo enredado en una sábana café. Había fallecido. En los rosarios yo estuve presente porque en el funeral no nos dejaron estar, y todos vimos cuando un Cristo de esos que las funerarias tienen se cayó cuando empezaron a orarle. Luego se caían las coronas que habían dejado en la casa, y todos los animalitos no dejaban de hacer ruidos, se mostraban intranquilos. Esta es mi historia y jamás se me va a olvidar. Ya cuando crecí me encontré con el padre y le pregunté que qué había pasado. Él me contó que mi primo había sido poseído por algo malévolo. Se encontraba muy nervioso cuando me lo platicó. Muchas gracias por leerme. Eran tipo 10 de la noche. Salí de mi casa para ir a trabajar, ya que tomaba turno a la medianoche. Por el lugar que tenía que transitar debía salir con tiempo. No tenía vehículo. Para llegar al hospital debía caminar aproximadamente 1 hora en camino de terracería en medio de la nada hasta llegar a la carretera. Luego caminar unos 45 minutos para llegar al hospital. Mientras salía de casa pasaron cosas inexplicables. Cabe mencionar que en casa solo vivimos 3 personas. Mi madre, mi abuelo y yo. No teníamos televisor, solo una pequeña radio que funcionaba a base de baterías. Cuando iba saliendo mi madre se acerca y me dice que tenga cuidado. Yo con una sonrisa le digo que no se preocupe, que todo va a estar bien. Ya en el camino comenzaron a pasarme cosas extrañas. Mi madre siempre me despide y yo soy quien cierro la puerta. Pero esta vez al despedirme fue ella quien la cerró. Pero unos pasos he dado cuando oigo que la puerta se abre y por ser la noche tan espesa solo veo la silueta de una sombra. Yo con tanta seguridad digo que es mi madre quien salió a verme, pero me pareció raro ya que ella no hace eso. Sigo caminando y veo que aún me sigue viendo hasta que me desaparezco. Quizá ya había caminado una media hora cuando de la nada empiezo a sentir que mi cuerpo empieza a estremecerse. Me siento algo inquieto y comienzo a ver a los alrededores, pero no veo nada. El pánico comienza a hacerse presente.
Tengo la sensación de que algo o alguien me ve y me sigue, pero cuando volteaba a ver no había nadie. Comienzo a caminar con más prisa, casi trotando, pero aún así me siento más inquieto. No era la primera vez que caminaba por ahí a esa hora. Llevaba ya trabajando 5 años en ese hospital, así que se me hacía raro todo eso. Mientras seguía caminando, veo unas luces. Parece ser de un automóvil. Al llegar ahí, veo que efectivamente se trataba de un vehículo. El vehículo para y veo que es un señor de avanzada edad y me dice: «Oye, joven, ¿a dónde te diriges a esta hora y por estos rumbos?». Yo le digo: «Voy al trabajo, soy cuidador del portón de un hospital psiquiátrico». El señor, algo serio, me dice: «Ya había oído hablar de ti. Te aconsejo a que regreses a casa. Hoy no hace un buen tiempo». Yo con una sonrisa le digo: «Debo ir, casi llega la hora de tomar mi turno». El señor me dice: «Podrías tener razón, solo ten cuidado». Yo le agradezco y él sigue su rumbo. Al llegar a la carretera noto que el tiempo se hizo corto. Ya casi eran las 0 horas. De pronto aparece el cuidador, a quien yo debía reemplazar. Él venía acompañado de un doctor y una enfermera. Eso me pareció muy extraño, pero me sentía mal porque ya me había tardado y estaba seguro que iban a despedirme por impuntual. Cuando ellos se acercan hacia mí, me dicen: «Regresa a casa, esta noche no harás guardia». Ellos fueron a encontrarme para poder avisarme, ya que yo no tenía celular. Yo, algo incrédulo, les pregunto: «¿Por qué no lo haría?». El cuidador me dice: «Hoy haré yo tu turno porque es mi despedida. Ya solo esta noche trabajaré para el hospital». Yo ya con más seguridad les digo que está bien, nos despedimos, ellos regresan al hospital y yo voy de regreso a casa. Al llegar a casa me recuesto en mi cama y me pongo a pensar en todo lo extraño que me pasó en esa noche. Amanece y mi madre, sorprendida, me dice: «¿Qué haces aquí? No me digas que te despidieron». Yo le digo que no, que me dieron la noche libre por despedida del otro cuidador. Mi madre me dice: «Me alegra, hijo, por fin pasas la noche en casa». Siendo ya tipo 9 de la mañana, llega un vecino algo preocupado y asustado a preguntar por mí a la casa. Mi madre le dice que yo estoy bien. Salgo a ver y el vecino me abraza y me dice: «Me alegra verte. Ven a casa, quiero mostrarte algo». Yo acepto y voy a casa de él. Él sí tenía televisor y la prende. Cuando veo, pone las noticias y me doy cuenta que en el hospital donde yo trabajaba hubo una masacre. Que siendo tipo 7:30 de la mañana, llega un grupo de asesinos al hospital matando a todo el personal de trabajo a tiros. Quemaron el hospital y lastimosamente no habían sobrevivientes. El cuidador quiso repeler el ataque, sin embargo no pudo y lo encontraron calcinado, con varias perforaciones de arma de fuego. Me siento con escalofríos. Voy rápido a casa y le cuento a mi mamá y a mi abuelo lo que había pasado desde que salí de casa. Mi madre me dice que ella no salió a verme en ningún momento desde que yo cerré la puerta. Mi abuelo me preguntó sobre la descripción del señor que encontré en su vehículo. Cuando yo le digo cómo era, mi abuelo me muestra un periódico en donde está la foto de él y exactamente así era el señor que me encontré. Mi abuelo me dice que él murió en esa terracería cuando su vehículo prendió fuego por sobrecalentamiento de motor y una fuga de gasolina, y que todo eso había pasado ya hace unos años atrás. Que mi abuelo tenía el periódico porque ese señor resulta ser el fundador del hospital. No sé cómo explicar lo que pasó, pero de algo estoy seguro. Aún no era mi hora y por alguna razón, espíritus del más allá cuidaban de mí. Gracias por escucharme. Y recuerda, si lo sientes a tus pies, está a tu cabeza.